Oh tempora, oh mores, qué tiempos, qué costumbres. Es difícil preparar algo coherente con tanta gente desocupada, quejándose, gritando, pidiendo de todo a los demás, sin mascarillas, sin colaborar, pero es igual, allá vamos. Hola, oyentes del micrófono en Radio Sefarad. Abandonamos esta introducción musical, luego de la queja, para empezar con esta emisión, con Gynopédie d'Éric Satie, porque es una de las partituras que utilizan en la Gaston Foundation, de donde procede buena parte de la información en este programa. Se trata de una melodía frecuentada en todas partes, incluso en este medio, pero se aviene a la perfección con la elección de la Fundación Gaston para hablar de un artista peculiar, Philip Gaston. Hijo de padres judíos ucranianos que habían escapado de la persecución nazi, huyeron a Canadá desde Odessa, en Ucrania. Como inmigrantes y judíos, sufrieron las actividades del Ku Klux Klan contra los miembros de esta comunidad, los negros y otros, que tuvieron lugar en toda California en 1923. De hecho, su padre, por estas y otras razones desafortunadas vinculadas a su situación de exiliados, se ahorcó en el cobertizo de su casa y su hijo Gaston, el futuro pintor, fue el que encontró el cuerpo sin vida de su progenitor. Estudió con Frederick John de St. Wankowski junto a Pollock y así tomaron contacto con el arte de Europa y un cierto misticismo al que probablemente recurriría para buscar respuestas al arte y a la vida, como las filosofías orientales u ocultistas. En 1937 se casó con la artista y poeta Musa Makim, a quien conoció en Otis, con quien tendría a su hija, también llamada Musa. Se va a vivir a Nueva York y en 1970 fracasa con una muestra en la Galería Marlborough de esta ciudad. Hilton Kramer del New York Times, periodista, escribió a propósito de este nuevo enfoque pictórico de Gaston: un mandarín que pretende ser un Stablebaum. Gaston, por su parte, se sentía creador, cargado de imágenes, y con el paso de los años su expresividad se va reduciendo, baja en intensidad el colorido de sus cuadros, y esta reconcentración en sí mismo lo acompañarán hasta su muerte. Durante su trayectoria, estudió varios maestros italianos del Renacimiento como Piero della Francesca y también a De Chirico y Picasso. Creó un estilo ecléctico y personal. Gaston tiene una sensibilidad permeable hacia el mundo que lo rodea y hacia los tumultuosos eventos que le tocó vivir a través del siglo XX. También muestra a lo largo de su vida los intereses que tuvo en el arte y en la literatura del pasado, que lo absorbieron por completo, desde las pinturas de la dinastía China Song hasta los europeos del surrealismo, pasando por los escritos de Franz Kafka y T.S. Eliot, el poeta. También, aparte de los artistas ya mencionados, la producción de John Cage y Harold Rosenberg le interesaron, así como, por supuesto, Matt Rothko, Barnett Newman y Franz Klein. En la década de los años 40 del siglo XX realizó varios murales. Uno de ellos fue el de la Feria Mundial de New York. Su primera exposición individual fue en esta ciudad en 1945 en la galería Midtown Galleries. Obtuvo el primer premio también del Carnegie International de Pittsburgh y en ese periodo además fue profesor en la Washington University en St. Louis. Viajó por España, Francia e Italia y la Academia Americana en Roma lo premió en 1948. Creó una figuración de las cabezas del Ku Klux Klan para simbolizar la ceguera humana y otras desgracias que nos aquejan y otros temas. La obra de Gaston visitó el Ashmolean Museum de Oxford, la Tate inglesa,
galerías privadas, el Reina Sofía de Madrid, la Royal Academy de Londres, en una exposición de 80 pinturas y dibujos desde los inicios de su trayectoria creativa, concibiéndola como un bloque unitario. Aunque nada de lo humano le fue ajeno, según escribió Publio Terencio Africano en su comedia del año 165 antes de la era común, El enemigo de sí mismo, la famosa cita clásica, su muestra de 1970 en la Galería Marlborough, en una vuelta a la figuración, fue muy criticada por la heterodoxia de las imágenes. Insistimos en este tema es porque fue un punto de no retorno en su trayectoria vital y artística. Trabajó como docente en la Escuela de Arte e Historia del Arte en Iowa, en la universidad, 4 años entre 1941 y 45, y en el Instituto Pratt en Brooklyn. Así pues, pasó de unos orígenes figurativos a la abstracción y de esta nuevamente a la figuración, con un estilo característico y único, reflejo de su problemática personal, un retrato muy cercano del hombre enmarcado con sus atributos en la vida cotidiana. En Hauser and Wirth, Musa Mayer se ocupa de una muestra online de pinturas de su padre, el artista Philip Gaston, y refleja en estas lecciones, y refleja aquí las lecciones que le enseñó a ella con el ejemplo. Esta muestra y estas declaraciones las ha hecho muy recientemente Musa, el 31 de julio de este mismo año. La hija del pintor declara, y cito textualmente traduciendo el original en inglés: cuando en Hauser y Wirth me pidieron que organizara una exposición online de las pinturas de mi padre este verano, se refiere al actual de 2020, intenté describir el momento que estamos viviendo. Quise mostrar que era posible para el gran arte reflejar lo personal y la angustia social, transformando el dolor a través de la confrontación, directamente sintiéndolo y expresándolo en profundidad, para descubrir lo que soporta la experiencia humana. Quise mostrar que para mi padre, a pesar de su aislamiento en Woodstock, la última parte de su vida en Nueva York, el estudio nunca fue un refugio del mundo, sino una puerta, una salida hacia sus más profundos dilemas. Aunque la confusión de su época y de la nuestra pudiera ser diferente en sus particularidades, el arte siempre implica una necesidad de transformación. Presos como estamos ahora en la pérdida y en el terror causado por esta pandemia, miró a su trabajo y a su vida para buscar inspiración, y con mis propias experiencias y lo que su ejemplo me enseñó. ¿Qué se puede tomar de una crisis tan extendida para aprender y confrontarse o confrontar sus dimensiones para dar sentido a este proceso? No tengo preguntas, o no tengo, mejor dicho, no tengo respuestas. I don't have answers, no tengo respuestas, pero sé positivamente dónde aprendí a buscar las respuestas. De mi padre aprendí, por ejemplo, que todo en la vida, no solo las satisfacciones y las alegrías, sino también y tal vez especialmente las pérdidas y las tragedias, eran temas excelentes para el arte. Que la injusticia y la crueldad del mundo piden una respuesta, y que por encima de todas las cosas el arte debe ser real, anclado en la auténtica expresión y la duda. Aprendí que preguntando cosas profundas, siendo honesto con uno mismo y no dándole la espalda a lo que es doloroso, se abre un camino para crecer. Y también tuve noticias de que navegando los sueños, los miedos, los recuerdos, todo el peso de la mente inconsciente, se pueden explorar fértiles y nuevos territorios. Pero estas exploraciones tienen su coste. Yo estaba en el hospital, en su habitación del hospital, cuando un psiquiatra visitó a mi padre después de su primer
ataque al corazón, de hecho murió de un ataque al corazón, y cuando se recuperó del delirium producido por el alcohol, rechazó los servicios del doctor, citando al poeta Rilke, que a su vez había rechazado la psicoterapia. Y cito: tengo miedo de que si mis demonios me dejan, mis ángeles también echen a volar. Mi padre a menudo estaba ansioso, a menudo también deprimido. Su hábito de fumar y beber son evidentes en las últimas pinturas, llenas de referencias con botellas de whisky y todos los detritus mundanos de lo que llaman malos hábitos. Esta punzante honestidad sobre sus debilidades seguramente forma parte de su grandeza. En mi introducción a la muestra online, digo, lo que se soporta, escribí que otros antes que nosotros han tenido que vivir como lo vivimos nosotros en diferentes épocas y en diferentes circunstancias, coincide. Hay comodidad, es cierto, de alguna manera, cuando tantas cosas escapan a nuestro control. También estoy agradecida de que nuestra familia esté bien de salud. Me siento con dudas ante la muerte y las enormes pérdidas que tantos seres humanos cerca y lejos tienen que soportar. Siento ira con respecto a los horribles fallos de nuestra respuesta nacional a esta pandemia y miedo de sus mentiras. Trato de llegar hasta las profundidades de la incertidumbre, en la verdad o en el desconocimiento, dejando de lado las preocupaciones. Incluso allí hay todavía momentos de trascendencia, de belleza natural y un sentido agudo de vitalidad que se manifiesta con la cercanía de lo que la muerte puede ofrecer. Esto es arte y esto es amor. La hija de Gaston, Musa Meyer, se le acaba de volver a publicar un libro muy aclamado que se llama sobre su padre, Night Studio, el estudio de noche, que vio la luz por primera vez en 1988. Cerca de una década después de que Richard Nixon ganara la Casa Blanca en 1968 con apenas el 40% del voto popular, 9 años después de los asesinatos de Martin Luther King Jr. y Bobby Kennedy, 4 años después de que el lugarteniente William Cawley recibiera un perdón presidencial por asesinar a 22 vietnamitas civiles y 3 años después de que el escándalo Watergate acabara con el presidente de la nación número 37, a quien le dedicó numerosas críticas y sátiras, el pintor Philip Gaston confesó su frustración como artista abstracto a un periodista del New York Post diciendo, y cito: la guerra, lo que ha venido sucediendo a América, la brutalidad del mundo. ¿Qué clase de hombre sería sentado en casa leyendo revistas, animando una furia frustrada sobre todo, y después yendo a mi estudio para adjuntar a las pinturas un poco de rojo por aquí y un poco de azul por allá? Pensé que hay muchas maneras de que uno pueda hacer algo. Así pues, la hipotética pureza de la abstracción poco tenía que ver con su concepción de la pintura, que pasa a expresarse libremente también a través del humor directo, la crítica, y que es evidente como se aprecia en The Studio de 1969 o Allegory de 1975. Los años 70 fueron el periodo en el que Gaston se entregó a sus preocupaciones emocionales, políticas y psicológicas. Prácticamente todas sus figuras eran un autorretrato. El artista aparecía en ellas durmiendo, comiendo, bebiendo, pintando, y desaparece el refinamiento a favor del humor y la ampulosidad.
La prueba más evidente es East Coker TSE 1979, una de las obras más reveladoras de la muestra, donde aparece la cabeza tumbada sobre una almohada como premonición de la cercanía de la muerte que le sobrevendría a Gaston, tan solo un año después. De hecho, se conmemoran, como sabemos, sus 40 años a partir de su muerte. Su obra demuestra dos cosas fundamentales. En primer lugar, que un arte ya conocido por décadas puede, a pesar de todo, adquirir una relevancia especial en unas circunstancias históricas específicas. En segundo lugar, que este Gaston maduro, pinta como si la vida y el arte tuvieran una contención mutua y una necesidad uno del otro, y pudieran atravesar las generaciones y conectar con la gente, incluso con los artistas. Y para terminar, dejándolos esta vez con muchas preguntas, pero tal vez, como explicó Musa Gaston, con la posibilidad de encontrar algunas respuestas, esta cita de Gaston, referida a su vez a una frase de Animal Farm de Orwell, a modo de resumen. Este libro, traducido como Rebelión en la granja al español, me lo compró mi madre, entre otros muchos otros, cuando era pequeña, y creo que no lo entendí muy bien. Ahora tal vez es el mejor momento de volver sobre esta cuestión, porque soy mayor, vivo con muchos animales a los que adoro y admiro, y he trabajado siempre con personas como profesora y como terapeuta. Como nuestro atribulado pintor Philip Gaston, el habitante de hoy de este programa, admiro la cita de Orwell. Y las criaturas fuera miraron en un primer momento al cerdo y luego al hombre, y luego miraron al hombre y fueron al cerdo, y otra vez del cerdo al hombre, pero de ninguna manera le fue posible decir quién era quién, cuál era cuál. No se olviden del micrófono de Alicia Perris y de escuchar Radio Sefarad. Es actual a veces y es sugerente, mientras esperamos, como decían en mi casa, ya vendrán tiempos mejores. No vinieron, pero acá estamos, y ya hablaremos de otras cosas, porque todo será diferente algún día. Shalom.